2 años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. La frase fue pronunciada en voz baja, en el apartamento que mis padres compraron en cuanto se casaron, en el Rione Alto, en la parte de arriba de San Giacomo dei Capri. Todo se detuvo. Los espacios de Nápoles, la luz azul de un febrero gélido, aquellas palabras. Yo, en cambio, quedé a la deriva y sigo ahora a la deriva, dentro de estas líneas que quieren darme una historia, y sin embargo no son nada. Nada mío, nada que haya empezado de veras o haya llegado a puerto. Solo una maraña que nadie, ni siquiera quien escribe en estos momentos, sabe si contiene el hilo preciso de un relato o es simplemente un dolor enredado, sin redención. Qué seria estaba mi madre y qué hermosa y feliz era la madre de Ángela e Ida. Ahora mi padre le estaba sirviendo vino. Le dirigía la palabra con amabilidad y reserva. Costanza enseñaba italiano y latín. Sus padres eran riquísimos y le habían dado una magnífica educación. Era tal su refinamiento que a veces daba la sensación de que mi madre la estudiaba para imitarla. Y yo, casi sin darme cuenta, hacía lo mismo. ¿Cómo era posible que aquella mujer hubiese elegido un marido como Mariano? Me deslumbraban el fulgor de sus adornos, los colores de las prendas que tan bien le sentaban siempre. Justo la noche anterior había soñado que ella me lamía amorosamente una oreja con la punta de la lengua, como una gata. Y el sueño me había dado consuelo, una especie de bienestar físico que al despertar me había hecho sentir a salvo durante unas horas. Ahora, sentada a la mesa junto a ella, confié en que su buena influencia me borrara de la cabeza las palabras de su marido. En cambio, siguieron ahí durante toda la cena. Mi pelo hace que parezca una escoba de sorgo, tengo la cara hosca, acentuando mi nerviosismo. Me debatí sin cesar entre las ganas de divertirme susurrando al oído de Ángela palabras indecentes y un malestar que no se me pasaba. En cuanto nos terminamos el postre, dejamos a nuestros padres entregados a sus charlas y nos encerramos en mi habitación. Allí le pregunté a Ida sin rodeos: ¿tengo cara larga? ¿Os parece que me estoy volviendo fea? Se miraron. ¿Qué va?, contestaron casi a la vez. Decidme la verdad. Me di cuenta de que vacilaban. Ángela se decidió a contestar. Un poquito, pero no físicamente. Físicamente eres bonita, subrayó Ida. Tienes un pelín de fealdad por culpa de las preocupaciones. A mí también me ocurre. Cuando me preocupo me pongo fea, pero después se me pasa, dijo Ángela besándome. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aitana. Estamos aquí en el primer acto de presentación de la esperadísima novela de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos. Me acompañan además la maravillosa Aitana Sánchez Gijón, que todos conocen y que además ha grabado el audiolibro, que ha salido a la vez que el propio libro. A mi izquierda está María Fasce, que es la directora literaria de Lumen, editora originalmente argentina y que tenemos la suerte de tener en España desde hace ya bastantes años. Y también argentina, a la traductora Celia Filippetto, que ha traducido no solo todo el trabajo de Elena Ferrante, sino también autores como Natalia Ginzburg, Jhumpa Lahiri o Pirandello. También a Domenico Starnone, pero de eso hablaremos más tarde. Celia ha recibido varios premios por su trabajo de traducción de la obra de Elena Ferrante. Y bueno, ha sido un gran acontecimiento este otoño la salida de este nuevo libro. Yo me presento también, yo soy Andrea Aguilar, soy periodista cultural, escribo en las páginas del País, he escrito bastante sobre Elena Ferrante y tuve ocasión de entrevistarla por correo electrónico. Y bueno, soy lectora y admiradora de su trabajo y también observadora del fenómeno y de la fiebre Ferrante que se ha propagado en los últimos años por el mundo entero y que celebro. Bueno, una de las cosas con Elena Ferrante que yo comprendí al poco de empezar a leer sus libros
es las generaciones, las conversaciones que provoca, ¿no? Normalmente conversaciones entre amigas, pero también hay hombres que entran en las conversaciones sobre Elena Ferrante y que pues se expanden a través de años, a través de continentes. Toda persona que ha leído a Elena Ferrante en algún momento ha hablado sobre los libros de Elena Ferrante, ha hablado sobre la pasión, el enganche, la reflexión que ha provocado, ¿no? Y entonces de eso es algo de lo que vamos a hacer aquí, esperando que la cosa continúe más adelante. Y sobre los extractos que ha leído Aitana, que corresponden al principio al arranque de la novela, yo quiero preguntar ya directamente a María Faste. Lo primero que la quiero preguntar es qué piensa ella que vuelve tan especial a Elena Ferrante. ¿Qué hace de Elena Ferrante? Yo creo que el hecho de que la consideremos la autora más enigmática, la autora más misteriosa, está directamente ligado a cómo son sus novelas. Es decir, si las novelas no fueran tan extraordinarias, no existiría el misterio de Elena Ferrante. ¿Y qué es lo que la hace tan extraordinaria? Yo creo que es esa mezcla de por un lado, clásico y al mismo tiempo libro adictivo en un mismo libro, ¿no? Hay veces que me da la sensación de estar leyendo una novela que podría ser de Flaubert, pero que la leo sin parar hasta el final, como algunos lectores leen a Stieg Larsson. Curiosamente, en el éxito y en el fenómeno Ferrante pasó algo parecido a lo que pasó con Larsson. Se convirtió en un gran éxito en el mundo a partir del segundo libro, como pasó con Larsson, y cuando los franceses relanzaron la tetralogía en el momento en que salió el segundo volumen. Y allí empezó a ganar lectores. Por otro lado, hay algo en la escritura de Ferrante que la vuelve amable, por decirlo de algún modo. Es decir, es una escritura muy sofisticada, pero esa sofisticación de la escritura no se nota y hace que muchos lectores la lean con pasión, con adicción, que se hable de los personajes, que se hable de la historia, y esa aparente simplicidad es lo más difícil de lograr. En esta novela, además, me parece que se hace muy evidente que está construida como si fuera un thriller emocional, con pequeñas pistas, con la pulsera que funciona como MacGuffin, ¿no? Que va uniendo toda la trama. Pero bueno, en esta novela Ferrante vuelve sobre algunos de sus temas. Buenas noticias para los que todavía no lo han leído. Es decir, la protagonista es una mujer, está en el paso entre la infancia y la adolescencia, y tiene amigas, y la novela ocurre en Nápoles. Y bueno, yo quiero que la traductora Celia nos cuente un poco más sobre la narración, el estilo narrativo en esta novela, y sobre qué paralelismos encuentras entre esta novela y la tetralogía de las dos amigas. Bueno, buenas tardes y gracias por estar todos aquí. Yo describiría la forma de escribir de Ferrante con sus propias palabras. Ella concedió una entrevista colectiva que se publicó en casi todos los medios del mundo, extractada o completa, como en el diario La Vanguardia, y que tuve el gusto de traducir. Entonces, a una de las preguntas que le hace su traductora Anne Goldstein, la traductora al inglés, ella explica que para ella lo más difícil es llegar al borrador, tener un borrador, porque hay como una masa de elementos mezclados, y entonces ella lo primero que necesita es tener ese borrador. A partir de ese borrador, que supone escrituras de muchas páginas que a lo mejor va descartando hasta llegar al borrador, a partir de ese borrador entonces ella empieza el verdadero trabajo de escribir.
comienza por el principio y reescribe. Y va añadiendo a lo mejor personajes a los que va colocando en el puzzle. Son como piezas del puzzle. Entonces dice una cosa que a mi modo de ver es muy interesante, que si ve que como va encaminándose la historia, recuerda algún párrafo o varias páginas que puede aprovechar y reemplazar las que ha escrito, porque aquellas que escribió por primera vez le parecen más feas, pero más contundentes y más eficaces para la historia que está contando, entonces tira las páginas prolijas, por decirlo de alguna manera, y coloca estas que son más feas. Y esto caracteriza su estilo. Tiene un estilo que no es Elena Ferrante no es una estilista punitiva, no es una estilista castigadora, no castiga con el estilo, sino que ella, digamos, por encima de todo está contar la historia. Su preocupación es el lector, no pierde nunca de vista al lector. Hay un peso de la historia que arrastra al lector, además, que es lo que produce esa lectura un poco compulsiva. En este nuevo libro, Celia, yo no sé si tú has notado que hay otra voz. Esto es muy interesante al ocurrir. La novela está situada en otros años, pero además hay una voz muy distinta de la de Lenu. Y bueno, la de Lina, en el fondo, la oíamos siempre a través de Lenu, que son las dos protagonistas de la tetralogía, que estoy dando por hecho que todo el mundo ha leído, pero que no tiene por qué ser así. Y me gustaría que hablaras la diferencia que hay en esta voz, o cómo la has sentido tú a la hora de traducirla. ¿Te parece menos ingenua? ¿Te parece que está situada en otra edad? Al no fijarse tan claramente en otra mujer, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, para empezar, la propia Elena Ferrante en esta entrevista dice que quizá hay que fijarse en el primer párrafo. Lo tengo apuntado, si me permitís, voy a leeros el... a ver... Bueno, mientras lo busca Celia... Sí, perdonad, pero no quiero ser prolija. Soy traductora, me vais a perdonar. Si no encuentro la palabra María, exacta... ¿Cómo lo ves esto de la voz, de este nuevo personaje, de este nuevo...? Yo creo que la novela en general, como bien decías, sucede en otra época, sucede en los 90, sucede en un ambiente intelectual, burgués. Giovanna, que es la voz narradora y la protagonista, pertenece a este hogar burgués, y eso hace que cambie la voz, como vos decías, y yo diría, a mí por lo menos me parece mucho más cercana que la tetralogía. Hablando con editores también extranjeros y lectores, de algún modo la tetralogía puede sonar para algunos países anglosajones más exótica, folclórica. En cambio, yo creo que esta es una novela que tiene puntos, si me apuras, con la literatura de Juan Marcé, que por cierto era un gran admirador de Ferrante, con Franzen, que es otro admirador de Ferrante. La veo como una novela más burguesa y más social. Ya está. Esa es mi lectura. Bueno, no está claro que la narradora sea Giovanna. Y ya lo dice Ferrante en la entrevista esta de la que os comenté. Y dice que la clave está, dice, la maraña que nadie, ni siquiera quien escribe en estos momentos, sabe si contiene el hilo preciso de un relato o es simplemente un dolor enredado sin redención. En ese quién, dice ella, está la clave. ¿Quién esto escribe? Puede ser Giovanna, pero no necesariamente tiene que ser ella. Yo tengo una teoría, pero no. Después, si queréis, os la cuento. Bueno, entonces son enigmas sobre enigmas, que esta es otra de las cuestiones de... Yo he de confesar que en el audiolibro que grabé leyendo todo el libro, lógicamente, la voz de la narradora yo sentía que era Giovanna, y así lo hice, pero es verdad que esa vuelta de tuerca queda ahí en el aire, porque bueno, queda...
ese enigma que a lo mejor continúa después de este volumen, ¿no? Veremos. Probablemente sí, porque queda un final muy abierto, pero no lo sabemos. Me gusta mucho que Celia es realmente Celia, si hubiera que elegir una traductora eres tú, porque es de una fidelidad, que lee exactamente las palabras y busca con precisión cada anotación. Una de las cosas que veníamos comentando y que también toca con lo que ha leído Aitana es el asunto de la belleza. Como si fuera una fábula, este libro empieza con una niña contando que un día oye a su padre decir, como hemos oído, que se está poniendo fea. Y bueno, hay una constante tensión entre la fealdad y la belleza y también lo grotesco. Y para mí está bastante conectado con la ciudad de Nápoles y creo que tiene bastante que ver, ¿no? Que lo grandioso puede ser horrible también y como las dos caras, como está todo enredado. La belleza y la fealdad y el extracto que ha leído Aitana tiene también mucho, digamos, de cuento. Esa Blancanieves que nace, esa niña tan bonita, o la Bella Durmiente, y también hay un personaje que es la tía Vittoria, que abre otra puerta. Entonces, Celia, quería que habláramos, y María, de la belleza. María, ¿qué piensas tú del juego entre belleza y fealdad y cómo es uno de los ejes narrativos del libro? Bueno, ese es el gran tema del libro, pero además con todo el peso que tiene la idea de la belleza. Por un lado, la ambigüedad, que está también en el libro, porque a ella le dicen que es fea, y como la mayoría de las mujeres, y Elena Ferrante es una autora muy feminista y que recoge todas las obsesiones de las mujeres, y sin duda esa sigue siendo y es una obsesión femenina. La belleza es un tema, y además ahí hay una cita oculta que Ferrante lo ha reconocido a Madame Bovary, ¿no? Cuando Madame Bovary dice de su hija, qué fea es esta niña, ¿no? Y lo que eso significa como estigma. Pero Ferrante, como hacen todos los grandes autores, le da una vuelta, porque la conclusión que terminamos sacando al final de la novela es que no sabemos si Giovanna es guapa o fea. No lo sabemos. Sabemos que muchos hombres o dos o tres se enamoran de ella en la novela, pero bueno, eso también es subjetivo, y ni siquiera sabemos si la tía Victoria es guapa o fea, ¿no es cierto? Así que esa idea de la belleza que está omnipresente está tratada con toda su ambigüedad y complejidad, como corresponde, y yo creo que también está relacionada con el otro gran tema de la novela, que es la mentira. La verdad y la mentira, o sea, qué es verdad, qué es mentira. La tía Victoria es fea, es guapa, ¿qué hizo? ¿Por qué están peleados? Bueno, esos son los dos ejes de la novela. Y por supuesto también es una gran novela yo creo, de amor y de iniciación sexual, que esa también es una constante en todas sus novelas. Volviendo a lo que decías de que es guapa o que es fea, es otra de las cosas que en el segundo extracto que he leído a Aitana también está ahí, ¿no? Cuando ella pregunta a sus amigas, pero de verdad se me está poniendo cara larga, y le dicen, no, si eres bonita, lo que pasa es que las preocupaciones, o sea, cómo el estado anímico, o lo que uno desprende, o lo que uno proyecta, ¿no? ¿Qué proyecta uno y qué permite a otros ver en ti, ¿no? El personaje de Vittoria, que es la tía misteriosa del otro lado de la ciudad, que ya no viene de un ambiente burgués, sino todo lo contrario, descubre a Giovanna todo un mundo, y tiene por momentos, lo comentábamos con Celia, rasgos de hada madrina, un poco malvada y enfadada, y quería que Celia hablara un poco de eso. Y ya lo vimos en la tetralogía, el libro que escribe Lila, el Hada Azul, y aquí vuelve a tomar Elena Ferrante en sus novelas. No solo toca personajes clásicos como Dido, por ejemplo, sino también utiliza los cuentos de hadas. En este caso, Victoria, la tía Victoria, sería
el hada celosa, yo no diría que mala, el hada celosa, que regala a la niña una pulsera cuando nace y que después, cuando vuelve a verla ya de adolescente y ve que no tiene esa pulsera, se venga. Entonces, esto es una trama típica de cuento de hada, ¿no? Y sí, la novela está toda salpicada con temas como la hechicería, la magia, la bruja. Hay muchas frases, por ejemplo, Giovanna cuenta a sus amigas, Ida y Angela, sobre su tía Victoria y su amiga Margarita. Dice, poco faltó para que no dotase a las dos mujeres, ella, Giovanna, poco faltó para que no dotase a las dos mujeres de la capacidad de volar por los cielos nocturnos o de preparar pócimas mágicas con hierbas hechizadas que recogían en el bosque de Capodimonte. Es un ejemplo, y hay muchos más. Tengo varios, pero bueno, con ese ya... Están estas dos amigas que están fascinadas con las historias que Giovanna les cuenta hasta que finalmente conocen a la tía Giovanna. La tía Victoria. Victoria. Sí. Y además es la forma de contarlo, Vamos a conocer a la tía Victoria, entonces. Lo abracé con mucha fuerza, como no lo había abrazado en los últimos 2 años, desde que había querido sentirme mayor. Pero para mi sorpresa, para mi disgusto, le noté un olor que no me parecía suyo, un olor al que no estaba acostumbrada. Nació de ello un sentimiento de extrañamiento que me produjo una confusa mezcla de dolor y satisfacción. Sentí con claridad que si hasta ese momento había confiado en que su protección durase para siempre, ahora, en cambio, la idea de que mi padre se convirtiese en un extraño me produjo placer. Me sentí eufórica, como si la posibilidad del mal, ese con el que en su jerga de pareja mi madre y él decían llamar Victoria, me procurase una efervescencia inesperada. Me bajé del coche, crucé el portal. Un olor intenso a basura se mezclaba con el aroma de las salsas dominicales. No había ascensor. Subí por unas escaleras de peldaños desvencijados. Las paredes lucían amplias heridas blancas, una de ellas tan profunda que parecía un agujero cavado para ocultar algo. Evité descifrar las pintadas y los dibujos obscenos. Tenía otras prioridades. Mi padre había sido niño y adolescente en ese edificio. Conté las plantas. Me detuve en la tercera. Vi 3 puertas. La de mi derecha era la única en la que se leía un apellido. En la madera habían pegado una tirita de papel donde escribieron con bolígrafo Prada. Toqué el timbre. Contuve la respiración. Nada. Conté despacio hasta 40. Unos años antes mi padre me había dicho que en situaciones de incertidumbre había que contar así. Cuando llegué a 41, toqué otra vez. El segundo timbrazo sonó exageradamente fuerte. Me llegó un grito en dialecto, una explosión de sonidos roncos. «Ya voy, joder, qué prisas, ya voy». Luego unos pasos decididos, una llave que giró hasta 4 veces en la cerradura. La puerta se abrió. Apareció una mujer totalmente vestida de celeste, alta, la tupida mata de pelo negrísimo recogido en la nuca, escurrida como una anchoa salada, y sin embargo, de hombros anchos y pechos enormes. Sostenía entre los dedos un cigarrillo encendido. Tosió. Titubeando entre el italiano y el dialecto, dijo: «¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Te estás meando?» «No». «Entonces, ¿por qué llamas 2 veces?» «Soy Giovanna, tía», murmuré. «Ya sé que eres Giovanna, pero si vuelves a llamarme tía, mejor te das media vuelta y te vas». Asentí con la cabeza. Estaba aterrada. Le miré unos segundos la cara sin maquillar. Después clavé la vista en el suelo. Victoria me pareció de una belleza tan insoportable que considerarla fea se convirtió en una necesidad. Seguimos con lo de la belleza. La belleza y la fealdad. Y el otro tema que ha apuntado María y que también
está relacionado con la belleza, con la fealdad, con la inseguridad, es el despertar de la sexualidad. Y a ver, María, expande un poco más. Me gustaría también que de alguna manera lo compararas con lo que ocurre en la tetralogía o incluso en Los días del abandono o en alguna otra novela de Ferrante. ¿Qué te parece que hay? Yo lo veo claro que hay de nuevo cuál es la novedad en este libro y cuál es el acercamiento en este libro, pero quiero saber cómo lo ves. A mí tú. algo que me llama poderosamente la atención en todas las novelas de Ferrante y sobre todo también en las 3 primeras novelas que no las mencionamos, pero que son extraordinarias, incluso para algunos lectores, las mejores novelas de Ferrante, que son El amor molesto, Los días del abandono y La hija oscura. En todas esas novelas aparece la sexualidad, está en todas las novelas, como por supuesto en la tetralogía, y yo creo que en la literatura contar el sexo es lo más difícil de hacer, por eso muchos escritores lo evitan, no todos los escritores narran escenas de sexo, y yo creo que en ese sentido Elena Ferrante es donde más se nota su talento, porque es lo más difícil de hacer, y curiosamente sus escenas de sexo son brutales. De hecho, algunos lectores, como María acá, me decían, leyendo cómo trata el sexo, a veces pienso que es un hombre el que escribe. Y eso es algo que llama mucho la atención. Es curiosa esta contradicción entre, incluso para muchos que no la leyeron, Elena Ferrante parece una autora de mujeres, o eso que se llama literatura femenina, y sin duda Ferrante toma esos temas que uno asocia con la literatura femenina, el amor, las relaciones de pareja, pero las aborda de una manera que es, desde luego, lo anticursi, desde luego el anticliché, y en esta novela es de especial brutalidad, ¿no? Ese conocimiento, ese despertar al sexo de Giovanna de una manera muy antirromántica, ¿no? Ella dice, pero ¿qué pasa con, de algún modo, no sé, ahora no recuerdo exactamente la cita, pero ¿qué pasa con los chicos a esta edad? Son estúpidos, o sea, porque los Rosso se ponen de esa manera, pero algo tienen mal en la cabeza, y ese asombro permanente, ese tratar el sexo de esa manera. Hay 3 amigas, que hay 3 amigas, de 3 maneras distintas. Por supuesto, pero por otro lado, también hay un profundo romanticismo, que bueno, es uno de los pasajes que leerá Aitana hacia el final. Es decir, también Giovanna casi se desmaya de amor, ¿no? Entonces tenemos el arco del amor y de la sexualidad y de la infidelidad. Yo creo que están como todas las facetas posibles de la homosexualidad. Me aparece de una manera mucho más abierta. Totalmente. Que en la tetralogía. O sea, en la y tetralogía hay otra había cosa. un personaje vecino de ella, que es... ¿En la tetralogía dices? Sí, Alfonso. Alfonso. Hay otra cosa que, sin ánimo de hacer spoiler, pero que también es muy curioso en la novela, y es que la tía Victoria convive con la mujer, la esposa del hombre del que ella fue amante. O sea, es algo casi impensable, ¿no? Y eso son todos los clichés y todos los estereotipos que Ferrante va destruyendo a lo largo de la novela. Respecto a esto que dices, perdonadme que sea tan pesada, No. y no te hago la competencia, No, por Aitana, favor. en la lectura, digo. Esto lo resume tan bien que me lo dejáis leer, por favor. Claro que sí. En La Frantumalia, un libro que os recomiendo a los que sois muy fans, porque tiene grandes explicaciones clarísimas de cómo aborda Elena Ferrante la escritura. Es un libro de ensayo. Sí, es un libro de ensayos, de entrevistas que ella fue dando a través por correo electrónico, y que sus editores italianos recogieron en este libro. Incluso contiene cartas y entrevistas que ella, digamos, contestó las preguntas, pero después no envió las respuestas. Y entonces se publica cuestionario y las respuestas.
En la Frantumalla, entonces, hace esta reflexión sobre la escritura. Hay ciertos bajos fondos del narrar que me atraen. Con los años, por ejemplo, me avergüenzo cada vez menos de cómo me apasionaban las novelitas que corrían por casa, dramones de amoríos y traiciones que, sin embargo, me causaron emociones indelebles, un deseo de tramas no necesariamente sensatas, el goce de pasiones fuertes y un tanto vulgares. Me parece que también habría que poner a trabajar este sótano de la escritura, fondo lleno de placer que durante años reprimí en nombre de la literatura, porque el ansia del relato creció también ahí, no solo en los clásicos. Entonces, ¿qué sentido tiene tirar la llave? Y no digo nada más porque no lo podría decir mejor. Celia es Ferrante. Bueno, es que este asunto de... Hay algo también folletinesco en Ferrante, en los libros de Ferrante hay algo de gozoso folletín, entrelazado con todo, con mucho más, ¿no? Pero eso es algo que ella no es, o sea, que sus libros no esquivan, que está muy claro y es presente, es central, es el corazón también de Ferrante, por supuesto, vestido con muchas más cosas, desde referencias a los clásicos hasta los cuentos, con una inmensa cultura, pero es no negar que al final el folletín, pues que a todos nos tira. Y yo me preguntaba, María, si tú piensas que de alguna manera volver a esa fórmula tan clásica, volver a esos bajos de la literatura o de las temáticas y tal, que si de alguna manera... Bueno, sí, las historias de amor han pasado de moda. O sea, si en los libros que ahora se reciben, se publican y que por eso un fenómeno como el de Ferrante, pues pega tan fuerte. Porque hay algo, no sé, me pregunto, y pensaba también en Sally Rooney, pensaba también en otras escritoras que hablan de amor, y que no sé si es un tema que durante unos años ha pasado de moda. Bueno, desde luego es un tema inagotable en la literatura y en el cine, afortunadamente, pero yo creo que el talento de Ferrante también está en no huir de esos temas, y yo la explicación también que encuentro al fenómeno es que es de algún modo la misma explicación que hay al fenómeno del éxito de la novela negra, es decir, que muchos autores contemporáneos desdeñan la trama y esa fascinación tan primitiva de cuando somos niños, de querer escuchar o leer una historia hasta el final, ¿no? De quedarnos atrapados, de que el estilo, las reflexiones estén, pero por debajo, y que la trama sea lo más importante. Y eso sucede en Ferrante. Desde luego hay muchísimas ideas, y yo me atrevo a decir que hay otro tema y otro leitmotiv en Ferrante, que es el desprecio por los falsos intelectuales, el desprecio por los que hacen alarde de la cultura y de las ideas, pero que luego su vida no es coherente con estas grandes ideas e ideales, y el elogio de la gente como Victoria, más intuitiva, más veraz, más sincera, ¿no? Y eso mismo está trasladado a su literatura. Es decir, hay una gran influencia, hay una gran cultura. Para escribir de una manera tan simple se necesita, como bien lee Celia en las declaraciones, se necesita trabajar mucho para que no se note. Y por eso esa literatura es bienvenida, porque todos queremos historias así. Hay una cosa también que aparece en este libro que no aparecía en los anteriores, que es la tensión también un poco de este mundo de los intelectuales parodiado. La vida mentirosa de los adultos tiene que ver el título con esto. La vida mentirosa, yo creo que es el despertar a la edad adulta, es decir, la pérdida de la inocencia. El libro se podría llamar La pérdida de la inocencia. Así perdí mi inocencia. Y es la mentira, y es la manipulación, y es el embuste, y es el contacto entre unos y otros, y las fricciones y combinaciones
que todo eso provoca. Pero uno de los elementos nuevos en este libro, y me va a corregir Celia si estoy equivocada, es el papel de la Iglesia. Aparece un cura y una Iglesia católica que en la tetralogía no aparecía apenas. Y se contrapone al mundo de intelectuales que no han querido bautizar a sus niñas, que las han educado para que sean libres y estén orgullosas de ser chicas y todo esto, ¿no? Sí, bueno, esto forma parte del viaje que hace Giovanna, que está en la parte alta de la ciudad. En Nápoles está, efectivamente, los barrios buenos están arriba, muy arriba, y los barrios bajos están en la zona industrial cerca del puerto. Entonces, en este viaje de arriba a abajo, donde nació su papá, en la zona industrial, está este contacto. En lo alto están los intelectuales. En la parte baja, en la zona industrial, está la mafia y todo lo que está relacionado con el sexo y está relacionado con el peligro de la mafia, con la iglesia y con los instintos primarios, digamos. Victoria, la tía Victoria es totalmente primaria, pero es una mujer muy inteligente, con una inteligencia natural. Entonces, evidentemente en este ambiente, Victoria es católica, va a la iglesia, pero va a una iglesia donde hay un cura que sería una especie de cura como de la teoría de la liberación, ¿no? De la, que organiza, pues, no sé, fiestas donde toca el acordeón, la tía Victoria, la gente baila, hacen ventas hacen mercadillos, en fin, y llevan al personaje este que es de Nápoles, Roberto, y que vive en Milán. Entonces, este es el intelectual que viene de la zona industrial, que ha progresado porque ha estudiado y ha tenido becas y se ha ido a estudiar y está trabajando en la universidad en el norte y vuelve al barrio donde nació para compartir esa sabiduría. Y entonces da pues, conferencias o charlas. No conferencias, más bien charlas. Y entonces todo este juego del arriba y abajo, poner lo intelectual arriba, lo primitivo abajo, y este continuo intercambio entre lo de arriba y lo de abajo es otro juego que vemos en la novela. No sé si he contestado. Y que está presentado, sí, más como, quizá como, hay un elemento un poco más caricaturesco, podría decir, o más exagerado, un rasgo, con rasgos más exagerados, porque quien lo está contando es una niña que crece en la zona alta, mientras que la tetralogía, quien lo está contando es una niña que ha crecido en el barrio bajo. El que ha crecido en el barrio bajo y que consigue subir al barrio alto. Y quizás sus observaciones más sagaces son sobre el mundo intelectual al que ella accede, mientras que ahora es a la inversa, el juego es a la inversa. Es Giovanna la que va bajando y la que va entrando en este mundo, donde también hay un cementerio, donde lloran y hablan con los muertos, o sea, toda una cosa, ¿no? La muerte y qué pasa después de la muerte, el adulterio y como una sensación un poco también como de viscosidad y de tribu, ¿no? Está todo mezclado. Es esa masa informe del borrador de Elena Ferrante, lo vemos allí. Lo vemos. Este borrador que yo entiendo que fue, digamos, era como una masa, vamos viendo la elaboración y la explicación cuando vas avanzando en las páginas. No sé si me explico. Y esto que tú dices de la escena del cementerio es una escena en la que Victoria lleva a su sobrina a visitar a la tumba de Enzo. Y es totalmente alucinante y propio de una bruja, ¿no? Porque habla con el muerto, pero habla efectivamente con el muerto, conversa como si estuviera vivo.
Y eso, la muchacha que lo ve un poco más apartada está completamente alucinada, ¿no? ¿Cómo ves tú, María, ese juego de clases y esta aproximación un poco a, o sea, ya claramente fuera máscaras a un Nápoles bien sentido de, ¿no? Sí, es Tú decías curioso. que te recordaba, o sea, que Sí, bueno, Ferrante lo cuenta muy bien, ¿no? Y Giovanna como el nexo que une lo alto y lo bajo, pero sin duda Nápoles acá vuelve a aparecer, incluso un Nápoles distinto, un Nápoles burgués que antes no veíamos, y un Nápoles mucho más bajo que tampoco veíamos, pero yo insisto en que quizás esta es la novela más universal, entre comillas, en el sentido de que ese ambiente, esa familia burguesa, es mucho más cercana a la familia de todos nosotros y bueno, sobre todo creo los de mi generación porque la acción sucede en los 90, es decir bueno, que yo en los 90 tenía creo la edad de Giovanna. Y eso la hace más universal, aunque bueno, también todas las novelas de Ferrante son universales. Ella hace suyo como incorpora los temas y el estilo de Flaubert, pero también esta idea de Tolstoy de pinta tu aldea y será universal. Es decir, ella pinta al detalle Nápoles y es verdad que a través de las novelas viajamos y conocemos Nápoles, pero es una manera de crear un micromundo que representa el mundo general. O sea, Nápoles es Madrid, es Barcelona, es Buenos Aires, es todas las ciudades. otra de las cosas que ha pasado con Elena Ferrante en el tiempo transcurrido desde el último libro de la saga de las dos amigas, que todo el mundo estaba comiéndose las uñas esperándolo, todos los lectores, hasta que llegó, y bueno, han transcurrido unos años, han ocurrido algunas cosas, se ha intentado desvelar quién era Elena Ferrante de verdad, pero eso lo vamos a tratar solo al final. Pero una de las cosas que ha ocurrido es que sus libros han sido convertidos en una serie de televisión. Entonces yo quería preguntaros si habéis visto la serie, qué pensáis. Esta novela ya ha sido vendida para ser convertida en una serie también. Y no sé cuán de adaptable es Elena Ferrante. O sea, en la descripción de los olores, en la descripción de todas las cosas que ha ido leyendo Aitana, son páginas muy ricas, en las que hay mucha sensualidad en el sentido de que apela a todos los sentidos. Y también a la imaginación. Son novelas muy psicológicas, yo creo. Y no sé, a ver, ¿cómo lo veis? Aitana, Yo voy a tirar piedras contra mi propio tejado y te voy a decir que después de leer la cuatrilogía de la amiga genial, de la amiga estupenda, no he visto la serie, pero me pasa en general con la literatura. Cuando leo una novela, leo un libro, luego no me apetece ver qué han hecho con ello en el cine, porque desbarata mi mundo interior. O sea, todo eso que yo me he imaginado inevitablemente va a ser traicionado de alguna manera, aunque hay versiones estupendas y hay gente que ha visto la serie y que me ha dicho que está muy bien. Pero realmente ya no me interesa, por eso te digo que no debería decir esto yo, pero es así. Y me pasa también un poco a la inversa, cuando veo una película basada en un libro que no he leído, luego ya no me quedan tantas ganas de leer el libro. Para mí es o una cosa o la otra. Y en este caso, bueno, tienes razón, pero bueno, también es verdad que, y ahora me voy a contradecir, que en el cine el lenguaje es otro. Y tienes la mirada, tienes los silencios, tienes los colores, tienes el movimiento de la cámara y esa psicología interior de los personajes. Los actores, es un material fantástico porque cuando podemos beber, yo he hecho varias películas y varias series, bueno, Ana Ozores, por ejemplo, hice en Volaver de la Duquesa de Alba. Quiero decir que he interpretado personajes literarios y ha sido fabuloso tener todo ese material y esa psicología tan profunda que no tienes que hacer realmente tú ningún esfuerzo porque todo te lo da el autor y en este caso la autora. Entonces es un material muy rico para un actor y yo creo que eso sí, luego se puede traducir en una maravillosa interpretación. ¿Cómo llegaste tú a los libros de Ferrante? Pues a través de una amiga mía, Ayanta Barilli, que es también mitad italiana, mitad
española como yo, que también es escritora, que fue finalista del Premio Planeta el año pasado, y ella en ese momento no había publicado su novela, pero sí que lee en italiano más de lo que, y está más al tanto de las novedades de lo que surge en Italia, y me habló, dice, ha salido este fenómeno en Italia que está, está encandilando a todo el país y tienes que leerlo, y de hecho lo leí en italiano. Lo leí en Vietnam, rodando una película en Vietnam, en italiano, y no pude parar. Y es verdad que la dificultad del dialecto por momentos, porque hay muchos momentos en los que los personajes hablan en dialecto, y aquí, bueno, Celia te hablará de eso, claro, lógicamente mejor que yo. Tú, Celia, has optado por eliminar las partes dialectales, que yo echo un poco de menos. Quizás, bueno, claro, también yo hablo italiano, el napoletano no lo hablo ni por asomo, pero claro, entiendo que para el lector español quizás era demasiado y se hubiera perdido un poco pues lo inmediato de leer un libro traducido a tu lengua, ¿no? Ocurre una cosa que Elena Ferrante te ha hechizado. Sí. Te ha hechizado hasta tal punto de hacerte creer que hay más napolitano del que realmente hay. Pasa lo siguiente, el napolitano está explicitado siempre a través del italiano. Usa sí en algunos momentos algunas palabras sueltas, algún insulto. Pero en realidad tengo una ficha hecha de todas las veces que dice en la tetralogía, lo dijo en napolitano, dijo en un perfecto italiano, no se decidió a decirlo, fíjate, no sabía si hablar en italiano o en napolitano. Sí, sí. Y en realidad tendría que volver a mirármelos para decir cuántas palabras hay. Lo que pasa es que como cuando traduje la tetralogía, la tetralogía, primero dijeron que iba a ser una trilogía, los libros uno los traduce cuando te los encargan y claro, el siguiente llega al año siguiente o un año y medio después. Entonces, como no los has leído, aparece a lo mejor una o dos o tres palabras. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Es importante? ¿No es importante? El lector igual molesta, lo pongo en cursiva. Al final, en el primer tomo de la tetralogía, me parece que no recuerdo haber dejado ninguna. Y conforme fueron avanzando las novelas, sí que fui salpicando con algunas. Y en esta, como ya sé que forma parte de su juego, sí que he dejado los nombres, el batilocchio, sí. Hay una palabra que utiliza, la puse en cursiva, y después dos nombres de comida, que en este momento se me han sí, volado. como era que era como un trabalenguas cada vez que tenía que decirlo en el audiolibro. Panzerotti, no recuerdo. Aspetta, è pasta cresciuta. La pasta cresciuta. La pasta cresciuta, que el panzerotti es un buñuelo y la pasta cresciuta es... no, al revés. La pasta cresciuta es un buñuelo de masa y el panzerotti es como una croqueta de patata con mozzarella, o sea, una bomba calórica, ¿no? Sí, sí, sí. Celia, ¿cómo crees que encaja? Y Celia y María, ¿cómo creéis que encaja Ferrante dentro de la tradición italiana? ¿Dónde encaja? ¿Cómo? ¿Veis alguna conexión? Tú eres traductora y tú editora de Natalia Ginzburg, que es otra grandísima escritora italiana y que ha tenido muchísimo éxito en España desde su primera traducción, que yo creo que la tradujo Carmen Martín Gaite inicialmente. Bueno, yo en realidad de Natalia Ginzburg solo traduje Las pequeñas virtudes y otro librito sobre Chekhov. Son libros muy pequeñitos. Yo creo que, por ejemplo, entre Natalia Ginzburg, que la tenemos ahora en mano, y Elena Ferrante, está el nexo del feminismo. Son mujeres que no responden, a mi modo de ver, a lo que se espera de una escritora dentro de su época. Pues más o menos esto te puedo decir. Yo creo que el referente más cercano y dicho por la propia Ferrante, ella dice, es mi maestra, es Elsa Morante, que también publicamos en Lumen. Y es curioso que me lo preguntes porque si
hicimos actos con editores internacionales y en general en Estados Unidos, en Francia, a partir de Ferrante ha habido como un resurgimiento del interés en Morante, en Ginsburg, que ojalá suceda en algún momento aquí en España, pero todavía no ha pasado ese salto. Por ahora hay muchos fans de Ferrante. Bueno, leemos la siguiente. ¿Sí? ¿Quieres? O las preguntas. Nos faltan las preguntas. A ver, las preguntas que tenemos de Twitter. No sé si han llegado o no han llegado. No sé, ¿habéis lanzado alguna pregunta por Twitter? Sí. Aquí. Vale. ¿Tendrá contemplado Elena Ferrante continuar la historia de la vida mentirosa de los adultos en próximos libros? Ferrante hasta ahora no ha dicho nada, pero tampoco había dicho nada después de escribir La amiga estupenda. Personalmente, y creo que todos los que hemos leído, Aitana incluida, queda muy claro que va a haber una segunda parte, y no solo queda muy claro, esperamos y haremos una manifestación si no sucede para pedir... No nos puede dejar así. No nos puede dejar así, sin duda. Creo que es lo que pensarán todos al terminar el libro. A ver, se me ha olvidado decirlo, pero hay un hashtag que es Elena Ferrante y podéis mandar vuestras preguntas ahí, si es que las tenéis. Y entonces, para hacer tiempo para que mandéis las preguntas aquí o telemáticamente o como queráis, vamos a hablar de un tema que ha quedado pendiente en el aire, que era el asunto de Domenico Starnone. Porque tanto rato hablando de Elena Ferrante y hay un montón de cosas que no hemos explicado, dando por hecho que todo el mundo sabe que aquí estamos nosotras hablando de Elena Ferrante, porque Elena Ferrante es el seudónimo de una escritora que nunca ha dado la cara. Bueno, escritor o escritora, no lo sabemos. Desde que publicó su primer libro en los años 90, optó por usar un seudónimo. Todas las entrevistas que ha concedido las ha hecho por correo electrónico y se ha abstenido siempre de mostrarse públicamente. Cuando ha ganado un premio nunca lo ha recogido y nada. Ha habido mucha especulación sobre su identidad. A medida que su fama cada vez era mayor, todo el mundo se preguntaba quién era Elena Ferrante. Ella siempre contestaba que lo importante, las claves estaban en sus libros y en su obra, y que consideraba que la manera de descubrir quién era ella era leer sus libros. Y bueno, esta opción tan radical pues no fue respetada del todo, digamos. Por un lado hubo desde académicos hasta periodistas que buscaron la comparación de su prosa y de su estilo con el de un escritor napolitano también que se llama Domenico Starnone, que Celia traduce, que María publica, y luego también ha habido una investigación de un periodista, Claudio Gatti, que dijo que la verdadera Elena Ferrante era Anita Raja, esposa de Domenico Starnone, y que trabaja en la editorial Europa Ediciones. Yo, como soy periodista, pues también lo cuento, todo esto, que nunca ha sido desmentido y nunca ha sido confirmado, y que despertó mucha controversia y mucha ira por parte de muchos lectores en todo el mundo, que consideraban que había que respetar el deseo de alguien que no quiere dar la cara, que por qué había que empeñarse en descubrir quién era. Y bueno, entonces, de todo esto es lo que quiero así preguntar un poco de cotilla a María y a Celia, tanto por la opción radical de Ferrante, que ha resultado ser maravillosa, porque hasta María Fasce decía hoy, claro, imagínate que tuviera que dar 46 entrevistas por todos los países del mundo. Yo siempre pensaba que María sometería a sus autores a 104 entrevistas, no a 46. Le parecerían pocas, pero veo que está convencido de que en realidad las entrevistas no son tan importantes. No son tan importantes, sobre todo en este caso. Yo creo que Elena Ferrante ha hecho una apuesta muy clara desde el principio
que su decisión es no dar la cara de algún modo, y insistía cuando empezó este acto de que si es tan misteriosa Elena Ferrante, si es un enigma, es porque sus libros son tan extraordinarios, si no, no nos preguntaríamos quién es. Franzen lo dice muy bien, ¿no? Dice, no me importa quién es Elena Ferrante. Bueno, casi no me importa. ¿Por qué? Porque cuando leemos sus libros, en realidad sucede eso que dice Martin Amis, que cuando uno termina un libro maravilloso le dan ganas de llamar al autor. Si tuviera el teléfono lo llamaría en la mitad de la noche para preguntarle, felicitarlo, y eso es lo que provoca la lectura de Elena Ferrante. Saviano dice lo mismo que dice la misma Elena Ferrante, es decir, al no poder decir nada de la autora, no poder hablar sobre ella, su vida y demás, nos concentramos en sus historias. Estamos acá desmenuzando el estilo de Ferrante, que si ella fuera protagonista por ahí le preguntaríamos otras cosas. Pero, por otro lado, lo que queda muy claro en esa maravillosa entrevista colectiva que pueden encontrar en la prensa es que ella no da la cara, sin embargo, no es una autora como se decía antes de la Torre de Marfil, ¿no? Es lo más parecido a una escritora comprometida, lo que los franceses llaman un escritor comprometido. En esa entrevista habla del COVID, habla del feminismo, dice cosas como que esta época tan extraña y atroz que estamos viviendo significa también un retroceso en el feminismo, que de pronto hay una razón objetiva y mundial que hace que prioricemos la obediencia, y de algún modo nos están diciendo otra vez a la casa, ¿no? A trabajar como debieron estar trabajando siempre desde su casa o sin trabajar, ¿no? Son ideas muy de nuestra época, muy comprometidas, de modo que yo me pregunto por qué dar la cara si se puede hacer escuchar de esta manera tan vehemente, ¿no? Bueno, y que tú me comentabas antes que también en esa entrevista, lo hemos comentado antes, y anima a traductores y libreros, ¿no? Ahí está la clave, que hablen, que los lectores que quieran saber más de sus libros, que hablen con sus traductores, de aquí Celia, y los libreros, que es bonito, ¿no? Es una vuelta. Y Celia, hablábamos también antes en el New York Times, hacían una historia el otro día sobre la traductora al inglés de Elena Ferrante, Anna Goldstein, como la reescritura de Elena Ferrante. Esta es la señora que está escribiendo Elena. ¿Quieren una cara de Elena Ferrante? Pues la cara de Elena Ferrante en inglés es Anna Goldstein y la cara de Elena Ferrante en español es Celia Filipetto. Bueno, puedo introducir un pensamiento, como decíamos en Argentina, con tu permiso. La verdad que la decisión de Ferrante de no mostrarse, porque no es anónima, no se muestra, para mí ha sido fantástico. Primero, que me encargaran la traducción de sus libros, y segundo, que ella no se mostrara, porque entonces todos sus traductores hemos pasado al frente, digamos, en cierta manera nos han puesto en el mapa. Como ella no está, entonces yo estoy aquí porque ella no está. Y esto ha supuesto para mí personalmente, en mi profesión, en mi oficio, un regalo inmenso. Y con los traductores que conocí en Pisa el año pasado, que hicimos también un congreso y hablamos de Ferrante, y los conocí, y realmente casi todas mujeres, por cierto, fue una experiencia interesantísima. Y todos dicen lo mismo: nosotros somos la voz y nosotros somos la cara, porque ella no está. ¿Y Starnone? Y Starnone... A mí me gustaría, no sé, Celia, ¿qué opinas? Pero yo creo que es un buen modo de averiguarlo, qué piensan los lectores. Ahí están los libros de Starnone en Lumen, Ataduras y El Juego, y bueno, que hagan su propia comparación de estilo y saquen sus conclusiones, porque no lo sabremos. Tienen puntos en común porque tienen Nápoles como tema. Tienen puntos en común como, por ejemplo, la familia, las relaciones de familiares, las relaciones matrimoniales fallidas,
las relaciones tóxicas, tocan los mismos temas. Que sea la misma persona que escribe, yo diría que no, pero en todo caso, ¿por qué tenemos que suponer que es un hombre? Todavía la gente se lo pregunta, y Ferrante ha escrito un párrafo fantástico sobre el tema en La Frantumalla. Perdonadme, ¿lo puedo leer? Claro. ¿Me dejáis que lo lea, por favor? Cuando le preguntan en una entrevista, ¿es usted, díganos su sexo, es usted mujer u hombre? Entonces contesta esto. ¿Alguna vez en los últimos tiempos ha oído usted comentar a propósito de libros firmados por hombres que son libros escritos por una mujer o un grupo de mujeres? La convicción más extendida es que, gracias a su exorbitante poder, el género masculino puede imitar, incluyéndolo, al género femenino, mientras que el género femenino no puede imitar nada, porque su debilidad lo traiciona enseguida. No puede fingir la fuerza masculina. La cuestión es que incluso el sector editorial y los demás medios están convencidos de este lugar común. Ambos tienden a encerrar a las mujeres que escriben en una especie de gineceo literario. Hay buenas escritoras, hay escritoras menos buenas, hay escritoras geniales, pero no deben salir del perímetro reservado a las personas de sexo femenino y deben dedicarse a los temas y usar los tonos que la tradición masculina considera propios del género femenino. Por ejemplo, es bastante común explicar el trabajo literario de las escritoras en función de su dependencia de la literatura masculina, pero es rarísimo que se señale en el trabajo de un escritor la influencia de una escritora. No lo hacen los críticos, tampoco lo hacen los escritores. En consecuencia, cuando el trabajo literario de alguna mujer no respeta las competencias, las temáticas y los tonos que la autoridad asigna al género al que las mujeres han sido relegadas, enseguida se buscan ascendencias masculinas. Para colmo, si en la cubierta no aparece la foto de una mujer, es el no va más. Se trata, sin duda, de un hombre o de un equipo entero de viriles entusiastas del arte de escribir. Y si se tratara de una tradición de escritoras cada vez más expertas y eficaces que, hartas del gineceo literario, se han tomado una licencia de los estereotipos de género, ¿cuándo pasará a formar parte del sentido común que sabemos pensar, sabemos narrar, sabemos escribir igual o mejor que los hombres? Y con eso está todo explicado, creo, ¿no? Bueno, yo creo que Domenico Starnone, a quien también he entrevistado, tiene bastante que ver con Elena Ferrante, y animo a los lectores a que ellos mismos elaboren sus teorías, un poco llevando aquí la contraria a Celia y a María. Y bueno, parece que no hay más preguntas, porque no han llegado más. Entonces vamos a cerrar con otro texto que nos va a leer Aitana. Quiero dar las gracias al Espacio Telefónica, a Silvia Arroyo, a Andrés, a María y a Celia por haberme invitado a participar en este acto. Muchas gracias. Y a ustedes, por favor, por venir, porque esto es rarísimo, pero han venido. Tal vez no ocurrió así. Probablemente fui yo que, al ver ponerse en pie a un joven alto pero encorvado, levísimo como una sombra, borré todo sonido. Tuve la sensación de que una larga cadena de oro solo visible para mí lo sujetaba por la espalda, y él oscilaba ligero como si colgara de la cúpula. La punta de sus zapatos apenas rozaba el suelo. Cuando llegó a la mesa y se volvió, tuve la impresión de que tenía más ojos que cara. Eran celestes en un rostro sombrío, huesudo, inarmónico,
atrapado entre una gran masa de cabellos rebeldes y una barba tupida que parecía azul. Yo tenía casi 15 años, y hasta ese momento no me había sentido atraída de veras por ningún chico, menos aún por Corrado, menos aún por Rosario. Pero en cuanto vi a Roberto, incluso antes de que abriera la boca, incluso antes de que cualquier sentimiento lo encendiera, incluso antes de que pronunciara una palabra, noté en el pecho un dolor intensísimo y supe que en mi vida todo estaba a punto de cambiar. Que lo quería, que debía tenerlo a toda costa, que aunque no creyera en Dios, rogaría día y noche para que así fuera, y que solo aquel augurio, solo aquella esperanza, solo aquella plegaria podían impedir que me cayera muerta allí mismo, en aquel instante. ¿Por qué si rascas un poco en casi todo encontramos el sexo? Incluso en las cosas más elevadas. ¿Por qué para definir el sexo un solo adjetivo es insuficiente? Hacen falta muchos. Embarazoso, insulso, trágico, alegre, agradable, repugnante, y nunca uno a la vez, sino todos juntos. ¿Es posible que en un gran amor no haya sexo? ¿Es posible que las prácticas sexuales entre hombres y mujeres no echen a perder la necesidad de amar siendo amados? Imaginaba estas y otras preguntas, con tono distante, tal vez algo solemne, sobre todo para evitar que tanto Juliana como él pudieran pensar que quería entrometerme en su vida privada. Pero sabía que jamás las formularía. Insistí en cambio con Ida. ¿Por qué crees que no existen hombres que no sean cerdos? No lo creo, lo sé. Entonces, Mariano también es un cerdo. Claro, se acuesta con tu madre. Me estremecí. Se ven de vez en cuando, dije gélida, pero como amigos. Yo también creo que son amigos, intervino Angela. Ida negó enérgicamente con la cabeza. Repitió con decisión. No son solo amigos. No pienso besar a ningún hombre, me dan asco, exclamó. ¿Ni siquiera a uno bueno y guapo como Tonino?, preguntó Angela. No, solo besaré a las mujeres. ¿Queréis oír un cuento que he escrito? No, dijo Angela. Yo clavé la vista en los zapatos de Ida. Eran verdes. Me acordé de que su padre me había mirado el escote. Después de cenar me dio la pulsera, pero lo hizo como si se tratara del dentífrico, de una toalla, y siguió sin mencionar a Juliana. Era como si la hubiese borrado de su vida. Intenté adoptar definitivamente su misma línea de conducta. No lo conseguí. Me venció la preocupación por la hijada de Victoria. Yo sabía mucho mejor que él en qué condiciones físicas y mentales se encontraba Juliana, lejos de esa hermosa ciudad, lejos de ese apartamento, bajando más y más hasta las orillas de Nápoles, en la casa gris con la gran foto de Enzo, de uniforme. Sin embargo, pocas horas antes habíamos estado juntas en esa habitación. La había visto en el baño mientras se secaba el pelo y enmascaraba sus angustias en el espejo, mientras se sentaba al lado de él en el restaurante, mientras se estrechaba contra él en la cama. ¿Es posible que ahora pareciese muerta? ¿Que yo estuviera allí y ella ya no? ¿Es así de fácil morir? Pensé en la vida de las personas sin las cuales no podemos vivir. Y al hilo de aquellos pensamientos, mientras él hablaba de un modo un tanto irónico de no sé qué, ya no prestaba atención, captaba alguna que otra palabra. El sueño, el sofacama, la oscuridad que aplasta, la noche sin pegar ojo hasta la madrugada, y a ratos la voz de Roberto parecía la más bonita de las voces de mi padre. Dije abatida: estoy muy cansada y asustada. Él contestó: puedes dormir conmigo. Mis palabras y las suyas no lograron unirse. Parecían dos ocurrencias consecuentes. No lo eran. En las mías se habían precipitado la locura de aquel viaje extenuante, la desesperación de Juliana, el miedo a cometer un error imperdonable. En las suyas estaba la meta de un rodeo que aludía a la dificultad de abrir el sofá-cama. En cuanto me di cuenta, contesté: no, así ya me va bien. Y para demostrarlo, me tendí en el sofá hecha un ovillo. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué has vuelto?, preguntó.
Ya no lo sé. Muy bien, pues ya está.